Y bueno amigos, el Barça es un absoluto drama, una absoluta tragedia. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Si nos ponemos a pensar seguramente nos daremos cuenta que es un drama, pero mayúsculo. Y bueno, realmente lo que vamos a repasar es unas cositas ahí muy breves. Quiero que este video sea muy breve porque me ha cogido un poco el día, se me ha hecho un poco tarde. Y realmente lo que no quisiera tampoco es que se me haga muy largo el video, depende más o menos cómo vaya la información que estoy manejando a día de hoy o la que voy a transmitirles, porque como les digo, se me hizo un poco tarde, pero al final hay que tratar de cumplir con el deber, así que bueno, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando chicos, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que puedo analizar juntos con ustedes. Entonces lo que vamos a hacer por supuesto es arrancar ya mismo, porque me ha llamado mucho la atención ver cómo últimamente estamos intentando salvar al soldado Xavi, pero también se está matando a mucha gente dentro del Barça, por eso le digo que es una absoluta ruina. Quiero que veamos este video muy rápidamente porque me pareció interesante, la verdad, y ejemplifica lo que es el drama que viven los palanquistas a día de hoy. Así que muchísima atención porque es de verdad que esto es impresionante. Y bueno, me voy a colocar los audífonos para intentar escucharlo. No, bueno, yo creo que así estamos bastante bien. Vamos a escuchar este video porque de verdad es que es increíblemente absurdo. Repitámoslo. ¿Has visto? Bueno, pues va Prim. Este es un tío que tiene ya galones. Ha entrado en el primer equipo también, ¿eh? Prim tranquilísimo. Bueno, Es una, no, de verdad que me pareció increíble. De locos lo que acabamos de ver. El Barça va a ganar la Youth League y la Liga de Mayores, pues ya veremos. Es una vergüenza absoluta la soberbia con la que gente habla. O sea, una cosa increíblemente absurda, pero repito, creo que es algo que deberíamos estar un poco ya acostumbrados. Quiero que pasemos un poco a mirar una cosita que me he encontrado también por aquí. Y es que nuestros amigos de mundo despectivo, digo mundo deportivo, se les ha ocurrido comparar a Xavi con Ancelotti. Lo vamos a ver en este pequeño gráfico, esta pequeña infografía que ellos han sacado. Y que bueno, dicta lo siguiente. Xavi y Ancelotti tienen cifras idénticas en liga desde que el técnico de Terraza se hiciera cargo del banquillo del Barça. Los dos han dirigido 83 partidos con números muy parejos. Y efectivamente, si se fijan, son bastante similares. De hecho, en puntos, Xavi ha sacado un par más. El Madrid ha metido más goles y ha recibido 3 más. Y bueno, básicamente es que me parece increíble que definitivamente estén, por lo menos se les esté pasando por la cabeza comparar a Ancelotti con Xavi Hernández. El palmarés de Ancelotti, incluso ni siquiera voy a hablarles de lo que ha sucedido a lo largo de la carrera de Ancelotti porque sería injusto. Incluso esta etapa de Xavi comparándola con esta etapa de Ancelotti es que no tiene ni siquiera nada que ver. Fíjense que el Madrid ahí termina ganando la Champions y ese año que ganamos la Liga también. Y mientras Javier lo que ha hecho es ir a hacer el ridículo por ahí por toda Europa. Es que me parece increíble y precisamente por este tipo de cosas es que esta gente no acaba de progresar porque son unos sinvergüenzas y bueno, te intentan tapar el sol con un dedo. Yo lo disfruto un montón porque definitivamente es que me parecen increíbles. Quiero que veamos otras declaraciones, en este caso de este amigo que no deja de hacer el ridículo y esta vez pues bueno, a este se le ha ocurrido ir un poco más allá, comparar a Klopp con Xavi Hernández. Xavi como entrenador. Pausa. ¿Cuántos años lleva Klopp en el Liverpool? Pero de verdad no. ¿Cuántos? 9 Pues años. No sé, Pero que 9 no puede años. comparar No, te lo digo yo, Jürgen Klopp 9 con temporadas, José Alex. Hernández, por Para. ¿Cuántas premios ha ganado Klopp? Madre mía de mi vida, de verdad. Una. De verdad. Una, ¿vale? Xavi, ¿cuántos años lleva? ¿Champions?
No, sí, sí, ha llegado a 4 y ha ganado una. Sí, sí. Sí, En sí. 9 años, ¿eh? En 9 Vale. años. En 9 años. Una Premier. Xavi en un año y medio, 2. Xavi Pausa, como pausa. y de paso dice que Xavi un año y medio, entonces ¿cómo es posible que si Xavi lleva un año y medio en el Barça lo hayan eliminado? Bueno, no, esto lo van a eliminar seguro ahorita. En un año y medio lo eliminan a uno 3 veces de la Champions. Esto es una vaina inédita. Claro, manipulando los números y hablando de, obviamente, la Premier League. Si compara la Premier League, seguramente lo difícil que es ganar la Premier League. Con lo fácil, porque tampoco digo que sea fácil ganar la Liga Española. El único equipo que se le hace fácil ganar la Liga Española es curiosamente a uno que, por ejemplo, no tuvo jugadores expulsados durante un tiempo en el que tal vez hubo mano negra. Es vergonzoso, de verdad. Me parece vergonzoso. Y lo que yo les digo es muy sencillo. Porque si Xavi Hernández tiene los mismos números que Ancelotti, si está haciéndolo igual que Ancelotti o mejor, porque prácticamente lo que nos están diciendo, y si este Xavi es mejor que Klopp, entonces ¿por qué Klopp sale él a decir que se va por la puerta de adelante y este lo están sacando como un perro? Es que el relato no se sostiene cuando definitivamente los numeritos están ahí. Es que me parece una vergüenza absoluta, pero bueno, yo se los digo con la mano del corazón. Estoy disfrutando un montón. Como también estoy disfrutando ver cómo algunos de la prensa, para defender a Xavi y algunas cositas ahí dentro del entorno Barça, siguen echando mierda a gente de la junta directiva de Joan Laporta, que sabemos que está haciendo un trabajo espantoso, maravilloso para los madridistas, pero espantoso para los culés que no se han dado cuenta, pero me imagino que en algún punto de la vida se enterarán de lo que está sucediendo, así como con Bartomeu, que dijeron que era ingeniería financiera. Y bueno, realmente ahí está el tema de los Dembélé, de los Coutinho, de todo este poco de fracasados que fichó el Barça y que no pudo sacarle provecho, pero bajo ninguna circunstancia. Entonces quiero que veamos cómo esta vez han ido a por Deco, van a empezar a ir por Laporta seguramente. Y aquí escuchamos a David Sánchez. Es que hablamos mucho de la inexperiencia de Xavi en el banquillo de la élite, que es verdad, y poco de la inexperiencia de Deco en los despachos, que este tipo hace 2 meses, su gran mérito fue clavarnos a Rafinha por 70 kilos. Es decir, nos clavó a Rafinha, aquí lo ha plantado, no lo sacan ni los geos, y ahora el director deportivo del Barcelona es el exagente de Rafinha, con lo cual Deco está muy bien, buen tipo, habla bien, pero él va a proponer, él no va a decidir nada. Es decir, él propondrá nombres a Laporta y Laporta hará lo que le dé la gana, que es lo que siempre ha hecho desde que ha sido presidente del Barcelona, con lo cual yo por eso creo que tampoco se moja mucho en el tema del técnico, porque Deco conoce perfectamente a Laporta y al final yo creo que no saben todavía por dónde irán los tiros, porque con el potencial económico del Barcelona, que es nada, no pudes aspirar a casi nada de lo que hay en el mercado. Es que bueno, ahí está lo que les estaba comentando y repito, no me extraña en lo absoluto teniendo en cuenta aquella campaña de salvar al soldado Xavi. Vamos a ver muchas cosas sobre Xavi, van a empezar a sacar números de no sé qué, así como J. Jordi manipulando que Xavi tiene un año y medio entrenando el Barça, que no es cierto. Yo creo que Xavi está como desde el 2021, no estoy seguro de la fecha exacta, pero creo que está como de finales de 2021. Y, o sea, cuando empezó la temporada esa en el año 2021 yendo para la 22, y mira, estamos a 2024, ha fracasado en 2 Champions, seguramente 3 con esta, ha fracasado en 2 Europa League, ha fracasado en una liga, seguramente vaya a fracasar en otra, y realmente iremos viéndolo. Pero me llama la atención cómo algunos medios de comunicación empiezan a ver las cosas. Es que eso de Rafinha era de las cosas seguramente más insostenibles que seguramente le había podido pasar al Barça, y bueno, ellos no quisieron verlo, nos dijeron que diéramos tiempo a un futbolista que tiene 20 y pico de años, tampoco estaban fichando un juvenil, y ahí están los resultados. Lo de Deco, pues encantado que Deco siga trayendo Rafinhas a ese precio al Barça y que se sigan yendo a la mierda, pero importante para ellos y desagradable para nosotros, que parece que la prensa no está tapándole algunas cositas, o al menos algunos medios de comunicación o algunos personajes en algunos medios de comunicación. Como les dije, no voy a hacer muy largo este video. Mañana volvemos con todo el contenido de la normalidad. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.